días a todos. Bienvenido a aquellos que vienen por primera vez y nos visitan. Es un placer recibirlos. Siéntanse en casa. Señor, tú sabes lo poco que me agrada estar aquí en este lugar. Señor, si algo sale de mi boca, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de este vaso poco preparado. Te doy gracias por la obra que has hecho en mi familia, en mi vida, esta mañana. Y te doy toda la gloria y toda la honra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tratar de ser breve porque todos esperan la comida. Y voy a ser breve. En la Argentina y en el mundo empezó un tiempo nuevo, un nuevo día. Yo siento alrededor del año 2007. En mi vida personalmente, ese tiempo dio comienzo para mi esposa y para mí en el año 2006. Y recordaba, luego de preparar este resumen, una invitación a la iglesia de Córdoba que pastoreaba Ricardo y Alicia Budeta, donde nos invitaban a mi esposa y a mí, a compartir en una reunión de mujeres, algo que ella nunca había hecho, a pesar de que estuvimos ya en aquel entonces, hacía 22 años que estábamos ya en el camino del Señor. Y doy gracias en este púlpito, doy gracias a cada uno de los pastores, maestros, que nos llevaron a la presencia del Señor. Doy gracias de donde vengo y todo lo que recibí. Y todo eso que yo pude guardar en un cofre. Y hasta ese momento, tanto mi esposa como yo, lo teníamos guardado en un cofre. Y mi esposa compartió en esa reunión de mujeres que Alicia Budeta organizaba una vez por mes. Y el mes anterior había estado nada menos que la pastora Nadia Mancevich, la matriarca de todo. Y mi esposa le tocó al otro mes. Pero con Ricardo nosotros nos fuimos a pasear por Villa Carlos Paz y cuando volvimos a la iglesia yo era el esposo de Graciela. Usted es el esposo de Graciela. Y digo esto para animarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, porque todos los que estamos acá tenemos un testimonio, tenemos un tesoro guardado que tenemos que sacar, que tenemos que compartir. Así el año 2006 creo que era ese, o 2007, y 2007 inmediatamente viajábamos a Europa y ahí un hombre de Dios nos profetiza todo lo que iba a ir pasando a través de nuestra vida. Realmente eran palabras y cosas y puertas de países donde nosotros, dentro de nuestro lugar, dentro del cuerpo de Cristo, Él nos iba a usar. Y realmente sentí que comenzaba un nuevo tiempo, un nuevo plan. Más específicamente, fuimos caminando en 2007, 2008, 2009, diferentes congresos, diferentes lugares, pero en el año 2012 pudimos ver que este plan de Dios se empezaba a acelerar. Y Él estaba armando un rompecabezas y en todo el mundo, que hoy siento que ya está casi formado. Y ese rompecabezas somos muchas piezas, todos los que están acá y todos los que están en tantos lugares, en tantas iglesias que son parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios te marca una orden, te marca una tarea, apúrate porque hay prisa para cumplir esa orden. Nadie va a poder hacer el trabajo, el plan de Dios solo. Es una tarea del cuerpo de Cristo unido. El cuerpo de Cristo en una iglesia pequeña como esta, donde cada uno tiene una tarea, cada uno es una parte de ese cuerpo. Y el cuerpo de la iglesia de Cristo, con las diferentes denominaciones y organizaciones,
que nadie va a poder hacer solo ese trabajo, sino que tienen que conectarse y se están conectando cada uno de esas denominaciones, organizaciones, iglesias, para cumplir esa tarea. Que si bien Él nos está mostrando, no sabemos totalmente cómo es, porque Él, cada nuevo mover, cada nuevo avivamiento, hace cosa nueva. Este pensamiento que voy a dar ahora, lo voy a leer, es muy importante. Cuidémonos de pensar que somos los únicos iluminados y que el acceso al monte de la revelación es privativo a los demás. No olvidemos que este escenario es la antesala de una secta. No nos aislemos. No pensemos que nosotros somos los iluminados. No pensemos que Dios nos eligió a nosotros y no a otro. Primero porque nos vamos a enojar con Dios. Cuando veamos que aún en las iglesias que nos congregamos, Dios levanta, quizá al menos preparado, quizá que nosotros descartamos, condenamos y Dios lo levanta, como ha pasado en los tiempos de Jesús. Dios empezó a hacer el cumplimiento de este plan y como toda buena obra, sólida obra, Dios empezó por las bases. Porque hay que empezar de nuevo, hay que volver al principio, porque muchas prácticas de la iglesia de hoy, a todas luces, deja ver que nos desviamos completamente del plan original de Jesús y de los valores de la iglesia primitiva. La iglesia del Nuevo Testamento vivía como una comunidad. Los creyentes se preocupaban unos por otros, eran una familia en el sentido real de la palabra. No existía un abismo entre clérigos y laicos. Eso pasó luego de los 300 años primeros, luego de la muerte y la resurrección de Jesucristo, donde comenzó nuevamente esa separación entre el clérigo y el laico. Se preocupaban unos por otros, era una familia en el sentido real de la palabra. No existía un abismo entre clérigos y laicos. Vuelvo a repetir. No existía dominación, ni manipulación, ni control. Era una iglesia participativa, solidaria y que crecía en amor. Y los invito luego en su casa a releer el libro de los Hechos para ver cómo era esa iglesia y para que nos pongamos a pensar qué nos pasó, por qué nos desviamos tanto de eso que era el plan original de Jesús para su iglesia. Y nosotros, Dios nos fue mostrando, nos abrió la puerta de lo que es enviar. Esto aproximadamente 3 años. Nosotros empezamos la primera tanda de alumnos en el año 2012. En el año 2011 seríamos unas 6 personas o 10 personas que nos reuníamos en un sótano a fines del 2011. Y lo primero que Dios nos habló es que somos hijos de Él. Y acá quiero que lean o que compartan Malaquías 4:6. Y me llama mucho la atención hoy cuando releía este versículo, que es el último versículo del Antiguo Testamento. Y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sí, Dios, el Señor, está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. Lo primero que nos habló Dios cuando empezamos, el Espíritu Santo nos dijo que no somos huérfanos, sino hijos de un Padre amoroso, quien es muy poderoso, el más grande y el más fuerte.
este padre tiene preparados innumerables regalos para sus hijos amados. Si prestamos atención a esta verdad absoluta, si realmente tomamos conciencia de quiénes somos hijos, rotundamente cambiará nuestra forma de pensar y nuestro andar en los caminos del Señor. Primero, nos estableció eso. Somos hijos de Dios. ¿Y qué padre le va a dar una piedra a su hijo pudiéndole dar lo mejor? Porque Él es un padre bueno. Entonces empezamos a caminar tomando conciencia de quién somos hijos. Podemos observar en este tiempo, como nunca antes, tenemos que cuidarnos del espíritu de orfandad. El que está atado a esta condición, el que posee este espíritu de orfandad, el que es un huérfano, siempre gira alrededor de sus propios proyectos personales. Manipula y mata los sueños, la iniciativa y la creatividad de los demás. Un huérfano influyente usará su influencia para controlar y no soportará la idea que otros sean usados por Dios, pues en su enfermiza percepción los demás nunca están listos o simplemente no entienden. Somos hijos de Dios. Y eso nos da una tranquilidad, una certeza. Podemos caminar con fe. Podemos atrevernos en el nombre de Jesús a declarar al cáncer fuera y el cáncer se va. Lo hemos visto acá en este lugar. Muchas sanidades que hubo. Y las hace el Señor, y las hace Dios, el Espíritu Santo. Y ahora, este tiempo, es un tiempo, yo lo llamo, es una hora de actuar. Y es hora de actuar para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Primeramente debemos dejar a un lado el desánimo, la pasividad y la fe sin obras. Delante del Jordán las emociones no cuentan. Las aguas no se abrieron por las oraciones y el ayuno. Las aguas del Jordán se abrieron cuando Josué puso el pie en el agua. Sin mojarse los pies no hay bendición. Debemos vencer los obstáculos. En el camino pueden aparecer gigantes, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, nos ayudará a vencerlos. La limitación no está en el Espíritu de Dios. Caminamos el 2012, el 2013. Él nos mostró que ese plan se iba armando, no sabemos cómo. Nosotros pensamos que iba por acá, iba por el otro lado. Cada día nos sorprende cuando hablamos con Carlos, con Fabiana, con Ricardo. Nos sorprende cómo Él nos va haciendo crecer y expandir. Y no importa el número de los que podamos ser, no importa que vemos que Dios está con nosotros. Importa que vemos su respaldo, importa que vemos su mano cada día. Yo soy una persona grande, que tengo 65 años, y siempre fui y soy un emprendedor, un empresario, y siempre desde pequeño tuve sueños. Yo soy hijo de un obrero. Pero en este tiempo, en esta hora, yo no quiero realizar mis sueños personales. Yo solamente quiero estar en la voluntad de Dios y poder ser una pequeña parte para el cumplimiento de los sueños, de los grandes sueños, de los grandes proyectos que tiene Dios para Argentina y en el mundo. Y quiero ser yo, y cada uno de ustedes también puede serlo, partícipe en eso, los sueños de Dios. Así el año pasado, a fines del 2013, escribí que el 2014 iba a ser un año de conquista. Y realmente, personalmente y en la realidad, Él nos fue abriendo diferentes lugares. El ministerio es muy grande, en México, en Estados Unidos, está muy conectado a través de Grace, con miles de iglesias en casi toda la tierra.
Pero el proyecto de Argentina, que nace como una pequeña semilla, es algo grande. Ni nosotros nos imaginamos lo que va a ser esto. Y Dios nos abrió nuevas puertas en Taiwán, nuevas puertas en Italia, en Trinidad y Tobago, en diferentes países, y nos va conectando. Y cuando vamos a esos lugares, nos sorprende a mí personalmente que pastores, por ejemplo en el norte de Italia, en Milanere, y el pastor dice, me ha pasado varias veces, que sentía que a mí me conocía de toda la vida, un hombre más o menos de mi edad, un poco más joven. Y eso es porque cuando nos encontramos y nos vamos juntando pieza a pieza, vamos viendo que hablamos el mismo idioma. Nos vamos identificando, aún con la diferencia cultural, como el caso de Taiwán, diferencia de idioma, pero vamos viendo que nuestra tarea se va complementando. Para este año, para el 2015, Dios me mostró, y yo lo titulé 2015, año de expansión. Y 2015 es el comienzo de un tiempo de expansión, ensanchamiento, agrandamiento, difusión, crecimiento, desarrollo y propagación. Como contraposición a esta palabra, como antónimo, tenemos contracción, reducción, retraimiento e incomunicación. Pero el Espíritu de Dios, desde el comienzo de la creación, podemos ver como el hacedor de todas las cosas dio inicio a una dinámica creativa que continúa a estos días. Y los invito, yo no lo voy a hacer para no demorar, pero los invito a que vayan a Génesis. Génesis 1, 6, 7, 8, 14, 15, 17. Y vean cuál es la naturaleza de Dios. Dios aún sigue creando, está creando. Los científicos dicen que el universo se expande, que aparecen nuevas galaxias, es inconmensurable. Dios es un Dios creativo. No es un Dios que se queda sentado, esperando, disfrutando los frutos que otro consiguió, sino que es un Dios productivo, es un Dios expansivo. Ahora podemos observar algo importante, que en el reino de Dios no hay expansión sin productividad. No debemos ser solo anunciadores, sino hacedores de proyectos. No debemos quedarnos en los aprontes, en los anuncios, sino que tenemos que ponernos a trabajar en esos proyectos que vienen de Dios, con esfuerzo, cada uno en lo que Dios le dio. Nadie es mayor, nadie es menor. Hay tareas que quizá muchos quieren este lugar. Yo la verdad que quería que explicara a Fabiana y hubiesen quedado mucho más conformes con Fabiana. Pero bueno, me pusieron aquí. Expansión es la herencia de un pueblo que sabe ser responsable a la misión que Dios le ha entregado. La expansión nos lleva a poseer, el crecimiento y la multiplicación nos lleva a un lugar de influencia. No podemos detener la capacidad de crecimiento y expansión que poseemos como individuo, y como iglesia solamente creceremos si nuestros pensamientos crecen y se expanden. Debemos abrir nuestra mente. Si nos paralizamos, retraemos o nos incomunicamos, irremediablemente pereceremos. Para nuestro desarrollo personal, familiar y para conquistar lo que Dios nos puso por delante, debemos tener una mentalidad expansiva. En expansión y posesión se necesita un liderazgo y un pueblo visionario y trabajador. Gente que sea productiva y activa, no estéril o pasiva.
Acá podemos ver Josué 1:6. No sé si lo tenés, Marina. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. Debemos dejar el estilo de vida del desierto. Debemos dejar el tiempo de Moisés, de los milagros. Debemos que tomar posesión de la tierra. Ya no está el maná, ya debemos trabajar, ya debemos procurar, luchar nuestra manutención. La herencia nos va a exigir una conversión total a la vida con Cristo. Entraremos en un proceso de renovación de nuestros pensamientos. Romanos 12, 1, 2. ¿Lo tenéis ahí? Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra experiencia pasada, lo viejo, lo rutinario, lo estático, lo que hemos practicado y se nos ha hecho ya una costumbre, deberemos dejarlo de lado. Tiene que haber una conversión completa. Tenemos que dejar un estilo de vida sin compromiso y determinado por una vida de consagración. Y hoy, cuando releía esto, consagración, ayer fui a mi nuera, Mirce Donda, recibió el diploma del Seminario Bíblico de Fe en el Colegio Ward. Por cierto, también estaba el cuñado de Rogelia, recibiendo también aquí el ciclo ministerial que terminó de 7 años, David Deter. Y el pastor Ciro Crismin, el director del Seminario Bíblico de Fe, puso el nombre a los egresados de este año, consagración. Y hace falta una consagración. Una consagración total, una dedicación total. Porque necesitamos una vida responsable para entrar a esa expansión. Debemos dejar de ser espectadores para ser protagonistas. Las iglesias están llenas de espectadores, de oídos que escuchan 20, 30 años. Muchas veces la misma persona predica 30 años. Y la gente escucha, pero no se pone en acción. Debemos dejar esos espectadores. A veces los mismos que son oídos en la iglesia se quejan de esa situación, pero ¿será que les gusta a ellos esa situación? Porque no intentan nada por cambiarla, aún hablar con sus propios pastores, inquietarlos con tareas, con cosas que pueden hacer. Yo no le he hecho la culpa a los pastores, sino a la gente que ve que le gusta estar en esa situación porque no intenta cambiarla. La expansión no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Yo quiero que no se malinterprete lo que estoy compartiendo con prosperidad, con predicar la prosperidad y demás. Oí un pastor que decía que para seguir a Cristo, bueno, vende tu auto, vende tu casa. Yo no sé, habrá situaciones de esas. Yo veo la vida de hombres, tremendos hombres de Dios en la Biblia, y que Dios los prosperaba cada vez más. Tenían cada vez más ovejas, más camellos. Sí, cada uno sabe y se pone delante de Dios lo que tiene que hacer. El que le mande vender todo, que lo venda. A mí Dios, en la medida que me pongo en su camino, me prospera cada día más. Pero bueno, es mi experiencia. Yo a nadie le aconsejaría que venda todo para seguir al Señor. Creo que no hace falta. O si esa persona dice, yo voy a vender para levantar una iglesia, Dios no es deudor de nadie, y esa inversión Dios se la va a devolver multiplicada. Si queremos expandirnos, extendernos y poseer la grandeza de Dios, tenemos que invertir.
a que nosotros sembremos. La diferencia entre los que se retraen y se reducen y los que crecen y se expanden es que unos son consumidores y los otros son inversionistas. Perdone que yo le hablo así, pero mi naturaleza es de un empresario. Yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Me costó mucho encontrar mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Porque acá me nombraron, me dicen pastor, yo le agradezco, pero yo no, ni de Graciela soy pastor. Y entonces, y es así. Los que crecen y se expanden es que unos son consumidores y los otros son inversionistas. Productividad, prosperidad y riqueza requieren inversión y a veces riesgo. No siempre la inversión, ¿no es cierto, Ricardo? Vos haces una inversión y a veces el resultado no es lo que nosotros tenemos, pero Dios mira el corazón. Tenemos que salir de la mentalidad de consumistas y ser más inversionistas. En todo lo que nosotros invirtamos en el reino tendremos nuestra ganancia garantizada. Él dice, expande tu lugar, tu gente, extiende y alarga. Pablo decía, dejo atrás el pasado y me extiendo a lo que está al frente. Ese espíritu de expansión debemos transmitir a nuestra mente, a nuestros hijos, a nuestra familia, en la iglesia. Tenemos que desarrollar y aprovechar nuestros recursos. Es muy importante que tengamos una base sólida antes de multiplicarnos. Eso también quiero pararme un segundo, porque a veces no es todo así, pum, para arriba. A veces Dios te para solidificar lo que ya te ha dado hasta ese momento, para no perder aún lo que tenés. Es importante oír, afinar el oído para oír lo que Dios tiene. Expansión es un mandamiento para tomar posesión. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros podemos hacer lo que Dios ha dicho que podemos hacer. En Cristo somos más que vencedores. Somos nuevas criaturas. Somos cabeza y no cola. Somos reyes y sacerdotes. Somos hijos y no huérfanos. Somos herederos y no mendigos. Tenemos riquezas, autoridad, dominio y poder. La visión que Dios nos mostró en los secretos debe acompañarse de una actitud de expansión. No nos da a Él una visión para quedarnos pequeños y no expandirnos y ensancharnos. En la visión de expansión no hay lugar para la escasez y la pobreza. Visión es la capacidad para ver más allá de lo circunstancial. Cuando perdemos la visión, no podemos ver más allá de lo circunstancial y nos atamos a lo inmediato. Dios nos imparte una visión para hacernos crecer, para multiplicarnos y expandirnos. Eso es lo que va a ocurrir en el año 2015. En expansión y posesión se requiere ser perseverante y comprometido. No hay lugar para los tibios. Tenemos una expansión delante de nuestros ojos. Seamos productivos y por sobre todas las cosas obedientes a Dios. Si cumplimos con la misión para lo que fuimos creados, seremos las personas más felices de la tierra. Lo mejor está en camino. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque me sorprende cada día. Te doy gracias porque a pesar de mi poca preparación, tú me usas mis recursos. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por la iglesia, te doy tantas gracias, Señor. Y te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos y que traigas revelación, iluminación, para que ellos puedan tomar conciencia de cuál es su tarea dentro del cuerpo de Cristo y se pongan a desarrollarla con fuerza, con perseverancia, con ánimo, con contracción al trabajo.
Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, pero aún gracias por lo que harás. Porque lo que ojo nunca vio, ni oído oyó, sucederá ya pronto y lo empezamos a ver. Y lo veremos aún más en los años venideros. Gracias, Señor. Gracias porque pones tu mano sobre Argentina. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia en Argentina. Gracias, Señor, porque tú estás. Porque tú tienes un plan para nuestro país. Y ese es un plan de cosas buenas. Gracias, Señor, por hacernos parte en forma pequeña, como una pequeña pieza de ese rompecabezas, en lo que tú harás. Y te damos, Señor, esta mañana toda la gloria y toda la honra por lo que has hecho, estás haciendo y harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.